Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Gabriel Antonio Martínez Rodríguez. Con el tema acretismo placentario. Bien, buenos días. Vamos a comenzar. Yo soy el doctor Gabriel Martínez, soy médico radiólogo. Vamos a abordar una de las patologías más graves que hay en la ginecobstetricia desde el punto de vista de la imagen radiológica, que dada su importancia en en un área donde muchos radiólogos no tienen la suficiente experiencia o hemos dejado de lado para los ginecólogos el estudio de esta enfermedad. Quiero empezar agradeciendo primero que nada al doctor Mario Osorio Valero por la invitación y así como a todo el equipo de imagen diagnóstica y terapéutica de México. Vamos a comenzar hablando de esta enfermedad que puede ser realmente grave, aunque rara, pero que cada vez se empieza a convertir en un problema que tenemos que conocer a profundidad, dadas las potenciales implicaciones del mismo. El acretismo placentario, de una forma muy romántica, podemos verlo como una manifestación de la interdependencia radical que existe entre la madre y el feto, y la necesidad de que ambos se adapten a las necesidades del otro para poder sobrevivir y desarrollarse. No crean que esto me lo inventé, esto es producto de una inteligencia artificial del chat GPT. Los invito a que lo intenten probar, y es una creación bastante filosófica de lo que es el acretismo placentario. Pero bueno, nos sirve de marco para tratar de entender qué es el acretismo placentario. Para todos aquellos que empiezan eh, en la imagenología de la ginecobstetricia, es importante que sepan identificar con claridad los signos, que sepan todos los métodos de imagen que se pueden utilizar, cómo abordar un problema tan severo, cómo entender a los ginecólogos, cómo conocer en qué parte de los eslabones estamos plantados los radiólogos y los imagenólogos en general. Para tal efecto, pues necesitamos conocer con mucha precisión, pues, qué es el acretismo placentario a un nivel ya propiamente científico. Eh, Hay un grave defecto en la interfaz endometrio-miometrio, eh, que esto lleva, pues, a su vez a una falla en la desvisualización normal en un área donde no debería de haber decidua, donde no debería de haber implantación, y generalmente ocasionado por algún tipo de cicatrización o algún tipo de daño en en el lecho del endometrio, en la decidua endometrial, y que eso va a ocasionar que se permita la infiltración de esas vellosidades coriales, placentarias y del trofoblasto. Entonces, para poder entender esto, cómo se da, pues voy a empezar por lo más elemental. Siempre que hablemos de acretismo placentario, esto es de las bases que tenemos siempre que conocer. La placenta pues se adhiere a la decidua y hasta ahí se debe de quedar, pero cuando ya hablamos de acretismo, hablemos de tres tipos de penetración de la placenta sobre cuando alcanza el miometrio, cuando penetra completamente la decidua y alcanza el miometrio, cuando no solamente alcanza el miometrio, sino que lo perfora, y cuando sobresale del miometrio alcanza la seroso o incluso más allá de la serosa. Esto, en términos teóricos, pues suele ser muy fácil de entender.
pero cuando ya nos enfrentamos a las imágenes de ultrasonido, de resonancia, etcétera, vemos que esta concepción teórica tiene muchos matices y tiene un abordaje difícil de ubicar ya en la práctica, dada que estas definiciones están basadas básicamente, eh, perdón por el pleonasmo, están razonadas en función de la histología del acretismo placentario. Entonces, esas diferencias son tan pequeñas que a veces es muy difícil establecer la diferencia entre una placenta que apenas invadió la decidua contra una placenta que ya invadió parte del miometrio o que incluso se salió. Es por esta razón que pues, la enfermedad como tal de acretismo placentario, que muchos así la nombran para no complicarse, en muchos países, sobre todo de países anglosajones, hablan más bien de un espectro de acretismo placentario, para poder englobar lo que todos conocemos como placenta acreta, increta, hipercreta, que tiene mucho que ver con la definición histológica. Y para no entrar en demasiados detalles, pues hablan de espectro de acretismo placentario. Eso tiene gran importancia para los radiólogos porque eh, llegar a un diagnóstico de increta o percreta o acreta, realmente a nosotros eh, se nos suele complicar muchísimo y podemos llegar a intentar un diagnóstico que no tiene mucha traducción clínica. Basta con saber que sea una enfermedad y que sea parte del espectro de la placenta acreta, que puede englobar a los tres tipos de invasión. ¿Cuál es la importancia de esta enfermedad? Bueno, como mencioné desde el principio, pues es una enfermedad rara. Sin embargo, ha ido creciendo poco a poco. En Estados Unidos se registraban 0.8 casos por cada 1000 partos por allá de 1982, pero ha ido aumentando hasta alcanzar de 3 a 4, en algunos reportes alcanzan hasta 5 casos por cada 1000 partos ya para el 2010. Estoy casi seguro que para este 2023, aunque no, obviamente no hay todavía reportes, debemos estar alcanzando tal vez los 6 o los 7 casos por cada 1000 partos. Y en México está empezando a ver el mismo tipo de incidencia. Hace 20 años era una enfermedad muy, muy rara y ha ido incrementándose poco a poco. Y esto tiene mucho que ver con como alguna vez me dijo un paciente, con la epidemia de cesáreas. Ciertamente que nuestro índice de cesáreas ha ido aumentándose conforme pasan los años por diferentes razones y mucho más allá del tema médico. Ahora se le da como en muchos lados como la opción de, bueno, pues si quiere hágase cesárea y nadie dice nada y todos son felices. Pero la verdad es que esta epidemia de cesáreas, que siempre están muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ha ocasionado que aumenten este tipo de patologías, ¿no? Como el espectro de la placenta creta, con sus correspondientes y severas complicaciones. El 32% de los pacientes con placenta previa pueden presentar acretismo placentario o espectro de placenta creta. Quiere decir que cuando veamos un paciente con placenta previa, tenemos una muy alta posibilidad de que tenga este paciente acretismo placentario, sobre todo si además de la placenta previa, pues cumple con las otras condiciones, que es tener una cesárea previa, que es el principal factor
de riesgo. Esta cesárea previa no es el único factor de riesgo y tampoco es exclusivo. La verdad es que casi cualquier cosa que dañe el endometrio o más allá del endometrio podría ser un factor por donde pueda implantarse inadecuadamente el trofoblasto. Vamos entonces a tratar de entender cómo es esta implantación. Normalmente tiene que haber, cuando llega el cigoto y se acerca hacia la decidua, hacia el endometrio, ¿no? Pone el sincicio trofoblasto, que es lo que está alrededor, es lo que recubre y empieza a haber una serie de eventos de citocinas y diferentes pinópodos que facilitan la implantación del cigoto, del blastocisto, para ser más precisos, ¿no? Entonces, primero hay una eclosión del blastocisto, después una aposición, gracias a los pinópodos que van acercándose y van atrayendo, y entonces esa interacción favorece la producción de citoquinas que van haciendo la proliferación del trofoblasto y del sincicio trofoblasto, que va introduciendo esas vellosidades hacia la decidua endometrial. Esta invasión se da gracias a todas esas interacciones, tanto de las citoquinas con los pinópodos. Sin embargo, cuando hay un daño o cuando no se el blastocisto se intenta adherir a un endometrio que está dañado, entonces parte de este sincicio trofoblasto pues se adhiere no solamente a la decidua, sino también se puede adherir a la parte dañada del endometrio y entonces empezar a perforar y empezar a formar esta enfermedad que llamamos ahora espectro de la placenta acreta. Veamos entonces cómo es que a través de cualquier daño, de cualquier cosa que ocasione erosión o cicatrización anormal, entonces esa perforación va a hacer que la implantación del trofoblasto sea más allá de la decidua y forma de esta manera es como se forma pues, la placenta acreta. Como dijimos, y solamente en forma de repaso, pues que es placenta acreta, increta, hipercreta, dependiendo de la profundidad. No nos casemos con esta definición, que es bastante histológica, basta decir que es un espectro de acretismo placentario. Una de las grandes dudas que siempre surge cuando hablamos de placenta acreta es, bueno, ¿en qué momento se presenta, en qué momento podemos ya diagnosticar la placenta acreta? Y la placentación, que es alrededor de las 20 semanas, cuando termina esa placentación es cuando sabemos que puede ya diagnosticarse la placenta acreta. Ciertamente que en la mayoría de los casos va a ser con ese antecedente de algún tipo de cesárea, pero no es la única causa. Como dije, cualquier otro daño ocasionado por múltiples factores puede hacer que no solamente el acretismo placentario se presente en la placenta previa, sino también cuando una inserción placentaria normal, aunque eso en realidad es bastante poco común. Voy a decir a lo mejor una verdad de perogrullo, que es que el momento adecuado para el diagnóstico de acretismo placentario pues es antes del parto. Ciertamente que parece una verdad de perogrullo, pero debo decir que para el ginecólogo, para la mayoría de los prestadores de los servicios de salud, es importante que nosotros seamos un factor de diagnóstico antes del parto, porque si resulta que por alguna razón, y ha habido casos en los que no se logra el diagnóstico y nadie lo sospecha y nadie da más allá el paso para poder
pensar que puede existir esta condición, pues entonces el médico ginecólogo, el cirujano, se va a enfrentar a una situación en la que para llegar al diagnóstico puede incluso pasar con la muerte de la madre. Y eso, si lo veamos en términos jurídicos, es una violencia que que la mamá no necesitaba, y todo por un diagnóstico que no se llega a tiempo. Por eso insisto mucho en que tenemos que ver la manera de que el diagnóstico se haga antes de que el cirujano lo descubra, ya durante una cirugía, cuando tenga un sangrado terrible, cuando ya no pueda controlar el sangrado, cuando no se haya podido preparar para, para ese sangrado, que no haya podido hacer ningún tipo de preparación. Entonces es importante que nos quedemos con esta conciencia. ¿Qué características tiene el acretismo placentario? Bueno, pues el principal es que la placenta suele estar ubicada en condiciones de placenta baja o placenta previa. Recordemos que cuando hablemos de placenta baja, estamos hablando de que no debe de rebasar los 2 centímetros. Si tiene más de 2 centímetros de distancia entre la placenta y el orificio cervical interno, entonces no es una placenta previa. Importante definición que luego se nos olvida, y que también se nos olvida muchas veces, que la placentación es a partir de alrededor de las 20 semanas, de manera que yo he visto compañeros ecografistas e incluso radiólogos que se les olvida esa parte y andan queriendo diagnosticar placenta previa a las 15 semanas o a las 18 semanas. Incluso a las 20 suele ser muy arriesgado decirlo. Y sí, en cambio, podemos decir, bueno, hay una inserción anormal, pero hay que confirmar el diagnóstico después de la semana 30. Sin embargo, una vez establecidas las 20 semanas y que nosotros tengamos una alta certeza de que existe la placenta previa, es importante que averigüemos, que busquemos algún signo que pueda conllevar el acretismo. Nosotros entre más temprano logremos el diagnóstico, podemos mejorar la calidad de la atención, porque esto va a requerir de una atención de un equipo multidisciplinario. Entonces, número 1, placenta previa. Por ultrasonido, muchos hablan de incremento en la vascularización. Este es uno de los signos cuando vemos esta gran cantidad de vasos que rodean la placenta. Bueno, frecuentemente los vamos a ver, pero cuando estos vasos son muy prominentes, cuando estos vasos arteriales y venosos se notan demasiado, nos tiene que empezar a llamar la atención. Pero, sin embargo, eso no significa que la paciente tenga placenta acreta. Es importante señalar entonces que el incremento de la vascularización solamente se va a presentar como parte de todo el espectro de condiciones que pueden existir en el acretismo placentario. Esta otra parte, que es la más significativa, ¿sí? Debo decir que muchos les cuesta muchísimo trabajo encontrar la línea hipoecoica retroplacentaria. Hay un error ahí de redacción. Esa línea hipoecoica retroplacentaria tenemos que tratar de practicar, sobre todo cuando veamos embarazos normales, tratar de siempre identificar esa línea hipoecoica retroplacentaria. A veces se puede hacer muy delgada, y si llegamos a ver demasiada vascularidad, pues podemos pensar que se trata de un acretismo placentario, cuando en realidad es un embarazo normal. Entonces, es ir juntando diferentes signos para nosotros sugerir la idea de que se trate de un acretismo, porque en cuanto la sugiramos, entonces habrá que pasar al siguiente nivel para poder avanzar en el diagnóstico.
este diagnóstico de acretismo placentario no se va a lograr con un solo signo, tiene que haber varios. Este es uno de los más importantes. Si nosotros primero aprendimos a identificar la línea hipoecoica retroplacentaria, entonces cuando se pierda esta línea, vamos a tener cada vez mayor grado de certeza de que puede tratarse de un espectro de acretismo placentario. Este es a mi juicio, de los signos más evidentes, la presencia de masas ecogénicas. O sea, casi siempre vamos a poder ver cómo hay un borde, ¿sí?, que sobresale de la línea normal del útero, ¿sí?, como una montaña, como una protuberancia que puede tener una traducción importante, ¿sí? Como vemos aquí, esta traducción se va a ver como una zona de hipervascularidad que ya en la cirugía se va a ver como una zona violácea. Entonces, eso por ultrasonido vamos a ver cómo esta línea se parte como si fuera un montículo de la línea normal del borde uterino. Más allá de que podamos o no ver la línea hipoecoica retroplacentaria. A veces llegamos a ver el adelgazamiento, a veces no, a veces es muy difícil establecerlo, pero cuando lo lleguemos a ver, vamos a identificar perfectamente cómo el patrón ecográfico de la placenta sobrepasa la línea habitual. Incluso ya en casos más extremos, vamos a ver cómo la serosa ecogénica que divide la vejiga del útero puede estar borrada y que el patrón ecográfico invade a esos planos. Por eso decía que es una línea muy fina en donde se hace tan delgado el miometrio que es muy difícil establecer si hay o no ahí miometrio. Pero si la vemos, si vemos un adelgazamiento, es otro elemento que tenemos que agregar a los ya mencionados para poder empezar a sospechar de acretismo placentario. La mitad de los pacientes con acretismo va a tener esta línea demasiado delgada. Y el problema, pues como decía, pues que en los embarazos normales pues, es habitual que el endometrio se vuelva más delgado y sobre todo cuando ya estamos en fase de contracciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si además, este es el otro signo, que ya hay interrupción de la pared de la vejiga, y sobre todo en escala de grises lo podemos demostrar, bueno, pues esto nos va a ayudar a poder diagnosticarla. A veces podemos cometer el error de poner demasiadas ganancias en el análisis Doppler y simular que los vasos sanguíneos están sobrepasando la serosa. Hay que tener mucho cuidado porque a veces simplemente con el ángulo de isonación del ultrasonido nos puede generar una imagen de un artefacto donde pudiéramos pensar que está invadiendo la serosa y resulta que solamente es una hipervascularidad que puede ser incluso una hipervascularidad de un embarazo normal. Hay pacientes que tienen varices pélvicas que pueden simular este signo, pero como dije, se trata de juntar la mayor cantidad de signos para poder entonces tener cada vez mayor grado de certeza. Y hay un signo que tiene un reciente aparición, eh, se empezó a describir desde apenas hace poquito tiempo. Hay un artículo que ahorita les voy a mostrar que habla de cómo cuando hacemos compresión, ¿sí?, sobre una parte del útero, podemos ver cómo a la hora que se vuelve a llenar con los vasos sanguíneos, puede ser que logremos distinguir la pared del útero de la placenta, que ese al final de cuentas es el objetivo. Entonces, se habla de dos tipos de signos de separación, que es el signo de separación positivo y signo de separación negativo. El signo de separación positivo es lo normal. Quiere decir que cuando hagamos la compresión, vamos a dejar comprimido y a la hora de quitar el transductor,
va a poderse ver la interfaz entre la placenta y el miometrio por el llenado capilar y el llenado de los vasos venosos que por ahí circulan. Y el signo de separación negativo es una de las herramientas que nos puede también llegar a ayudar a pensar que se trata de un acretismo placentario, porque todo se va a mover como, digamos, como en bloque. Se los voy a mostrar mejor en video para que vean la diferencia. Esto sería lo normal, el signo del bloque positivo. Eh, Vamos a ver. Ahí está. Vean cómo se hace la compresión y aquí hay un llenado, ¿sí? Y hay una diferenciación, se puede ver muy bien. Ahí se está comprimiendo y al soltar, vean cómo aquí se mueve un poco las estructuras vasculares, se mueve toda se puede lograr ver la diferencia entre placenta. Por eso, cuando hagamos estudios obstétricos que estemos pensando en placenta previa y en esta entidad, tenemos que hacer este signo de separación para tratar de identificar si no estamos haciendo demasiada compresión y que estemos adelgazando artificialmente el miometrio. Y al hacer esto nos permite ver este signo y poder decir que aquí no hay nada malo. Cuando se mueve en bloque es cuando podemos sospechar de acretismo placentario. Vean ustedes cómo en esta zona se hace la compresión, pero todo se queda como en bloque. No hay esos ecos que se mueven alrededor de la placenta. Ahí está. Entonces, vean cómo todo se queda en esta zona. Podemos ya con este signo ayudarnos a diferenciar placenta de miometrio. Entonces aquí vemos cómo se mueve en bloque, cómo no hay un flujo habitual vascular aquí después de la compresión, que sería lo esperado, y entonces podemos asumir que este es un signo de separación negativo y podemos incluirlo a nuestra lista de posibles elementos que nos pueden configurar un espectro de acretismo placentario. Este signo es bastante nuevo, lo pueden consultar aquí en esta revista, si se fijan es apenas de junio del 2022, en el Ultrasound Obstetric Gynecology. Les recomiendo que lo revisen si es que no están familiarizados con este signo que es relativamente poco. Estoy seguro que muchos lo habían practicado, pero pues no lo habían puesto, digamos, en un artículo científico, pero pues vale la pena que lo conozcamos y sobre todo que lo practiquemos para tratar de identificar esta separación entre la placenta y la pared uterina. Entonces, como dije, pues la mayoría de los casos van a estar asociados a placenta previa, pero no olvidar estos casos poco comunes en donde el, la placenta previa puede llegar a no estar asociada necesariamente a placenta previa. Pues cuidado con esas placentas acretas que no pudieran estar asociadas a placenta previa. Hay algunos artículos en la literatura que hablan justamente de un diagnóstico bastante temprano. Nos puede ayudar este tipo de signos de los que acabamos de hablar para pensar, cuando menos, la posibilidad de que hubiera un acretismo placentario sin placenta previa. Ojo con esto, porque puede pasar que ustedes en el ámbito ya de la discusión con los ginecólogos, haya alguien que les diga, no existe el acretismo placentario sin placenta previa. Sí existe. Hay varios artículos que describen el acretismo placentario sin placenta previa. Pero, por suerte, bueno, mal dicho, desafortunadamente, o afortunadamente, la mayoría de los casos lo primero que nos va a orientar hacia la sospecha de acretismo placentario
va a ser la presencia de placenta previa con antecedente de cesáreas previas. A mayor cantidad de cesáreas, digamos que ya tenemos un paciente con cesárea iterativa y le vemos placenta previa, tratemos siempre de buscar acretismo placentario porque vamos a tener un alto porcentaje. Acuérdense lo que dijimos, casi un 25% de las placentas previas puede acompañarse de acretismo placentario. Y este otro signo, el de las masas adyacentes al útero, ¿sí? Es bastante común y si se fijan, casi el 50-60% de los casos va a haber presencia de masas adyacentes, o sea, estos bultos que vimos. Ahora vamos a hablar un poquito del rol de la resonancia magnética en el diagnóstico del espectro de acretismo placentario. Hay varios protocolos que podemos utilizar. Este es uno de ellos, no quiero decir que sea el único. En general, casi todos los protocolos con resonadores nuevos, con 1.5 teslas, pero con muchos canales, casi todos los usan con grosores de 4 milímetros, ¿sí? Con secuencias casi todas, la gran mayoría de los artículos que encuentren, van a ver que son hechos con T2 y con secuencias especiales para evitar el movimiento, que son T2 con haste o T2 con Truffy en el caso de Siemens, o los Spin EcoFast, que son también en T2. Y aquí casi siempre los más, digamos, ortodoxos van a querer axial, coronal y sagital. Los más, digamos, ahorradores van a preferir dejar esto casi siempre en sagital y tal vez un axial y complementarse con T1 axial, con alguna de las técnicas, sobre todo T1 con eco gradiente o T1 spin eco con un sagital con eco gradiente T2 y si tenemos oportunidad y sobre todo tiempo, podemos hacer técnicas de difusión que nos ayuden a distinguir algunos de los signos que se pueden ver por resonancia magnética. La resonancia magnética, por supuesto que tiene mayor sensibilidad y especificidad en el caso del acretismo placentario, y cuando nosotros nos manden o nosotros sospechemos el diagnóstico a través de un ultrasonido, generalmente los ginecólogos se van a inclinar por ir hacia la resonancia magnética para confirmarlo. Es muy riesgoso entonces quedarnos con el diagnóstico exclusivamente por ultrasonido de acretismo placentario, porque puede ser que nos estemos equivocando. Un porcentaje relativamente no tan bajo puede simular un acretismo placentario por ultrasonido, sobre todo aquellos casos donde vemos ya que es un embarazo avanzado, normalmente vamos a ver un miometrio adelgazado con varices pelvianas, va a ser muy difícil el diagnóstico, entonces, pero lo podemos sospechar, y si vemos por ahí un bulto, si vemos mucha vascularidad retroplacentaria, si vemos como que está muy adelgazado, como el miometrio, como que ya no vemos la interfaz correctamente, bueno, entonces se vale que nosotros lo pongamos como sospecha diagnóstica, pero siempre en espera de la resonancia magnética. Y de la resonancia magnética, pues como dije, hay varias técnicas. Incluso hay algunos artículos que hablan de un score de diferentes signos para poder establecer la posibilidad de que exista acretismo placentario. De manera que aunque algunos signos son muy patognomónicos, no siempre tampoco se va a llegar al diagnóstico con una certeza del 100%. A lo mejor vamos a tener certezas del 90%, del 95%, pero no siempre vamos a lograr tener certezas del 100%, porque
También pasa lo mismo con el ultrasonido. Eh, el acretismo tiene mucho que ver ese diagnóstico con la histología y la resolución espacial se vuelve en este caso sumamente importante. Habrá casos con bastante facilidad podamos decir, bueno, obviamente aquí la placenta ya sobrepasó la serosa, está invadiendo y aparte vemos los signos clínicos, ¿no? Vemos pacientes que ya tienen hematuria, que ya tienen mucho dolor, que ya tienen sangrado. Bueno, pues esos pacientes hay que avisarle al ginecólogo que es muy seguramente con un alto grado de certeza se va a tratar de un acretismo placentario. Pero aquellos casos en los que es placenta increta o solo placenta creta, va a ser muy difícil que lleguemos a decirle, ni siquiera con resonancia magnética, con un grado alto de certeza, al ginecólogo. A lo más le vamos a poder decir, bueno, hay algunos signos que me sugieren un acretismo placentario y te tienes que preparar para tal cosa, pero desafortunadamente en algunos casos no vamos a lograr siempre el diagnóstico de precisión. Estas son los signos que vamos a ver por resonancia magnética y que si se fija pues se van a parecer mucho a los signos por ultrasonido, salvo una que otra diferencia. Las anomalías de la inserción placentaria pues, o sea, vamos a ver también por ultrasonido, pero los vamos a probar con mayor precisión por resonancia. Pérdida de la zona hipointensa retroplacentaria, que también es muy parecido al ultrasonido. Irregularidades de la interfaz miometro-placentaria. Aquí sí podemos a veces tener una mayor resolución espacial, sobre todo si usamos técnicas de resonancia FAST, TRUFI o HASTE, que nos permitan grosores de corte incluso submilimétricos. Esos grosores de corte submilimétricos nos van a permitir una mayor precisión, también tomando en cuenta que utilicemos aquellas técnicas que nos ofrecen los fabricantes para poder lograr una disminución de los artefactos ocasionados por el movimiento. Siempre tomando en cuenta pues, que estamos tratando de un paciente que no solamente es uno, es un binomio. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que pues, las embarazadas no van a poder estar demasiado tiempo en una misma posición, que van a tener una gran cantidad de molestias. Entonces, tenemos que ser lo más breve posible a la hora de aplicar las secuencias. El otro signo, la presencia de aires de baja intensidad en secuencias T1, bandas intraplacentarias hipointensas en T2, que es el signo más clásico, y la identificación de masas adyacentes, que eso también se parece al ultrasonido. Vean ustedes cómo, bueno, este es uno de los primeros signos, pero que nos ayuda a ver también la anatomía normal. Vean cómo la placenta, pues es una placenta previa, pero se puede identificar con un alto grado de certeza la línea hipointensa del miometrio. También aquí en el plano axial vemos cómo se puede identificar perfectamente esa línea hipointensa. El siguiente signo, las irregularidades en la interfaz, es donde vamos a empezar. Acuérdense que no va a ser toda la placenta, estamos buscando pequeños focos de alteraciones en la interfaz. Entonces, si vemos que se vuelve irregular, que el patrón de intensidad de señal de una parte de la placenta hace que no logremos ver la línea hipointensa retroplacentaria, aguas, es uno de los signos que nos pueden empezar a orientar. Por ejemplo, aquí vean cómo hay en esta zona, ¿sí? A partir de la flecha hacia la derecha, ¿sí? Esta afortunadamente fue un T2 Trufi un T2 Haste, que nos permitió evitar el movimiento, pero vemos como esta línea hiperintensa que está afuera y esta pequeña línea hipointensa atrás de la placenta, en esta zona se pierde completamente. Aunque acá la podamos ver, cómo se continúa después, aquí en esta zona podemos decir que no se logra identificar esa línea hipointensa retroplacentaria.
la pérdida focal de la interfaz útero-placentaria también. Hay zonas donde se pierde la línea retroplacentaria y vamos a empezar a ver esos pequeños bultos que sobrepasan la interfaz útero-placentaria. El adelgazamiento del endometrio a veces puede ser tan fino como esto. Y bueno, solamente podemos mencionarlo como un hallazgo, pero como signo único no tiene gran valor. Sí sirve si encontramos otro de los signos importantes, como podrían ser las bandas hipointensas intraplacentarias. ¿Cómo es esto? Las áreas de señal intraplacentaria de baja intensidad en secuencias T1 con contraste. El T1, por eso decía yo que no es tan útil en este diagnóstico, porque la diferenciación entre placenta y miometrio es pobre. Sin embargo, nos puede llegar a ser muy útil cuando utilizamos medio de contraste, porque sí nos va a permitir ubicar zonas de baja vascularidad, sobre todo aquellas donde ya hay pequeños infartos, y vamos a poder identificar a través del medio de contraste esas zonas de infarto placentario que nos pueden ayudar a sugerir el diagnóstico de espectro de acretismo placentario. Las bandas intraplacentarias hipointensas en el T2, que es también uno de los signos clásicos, vemos como zonas heterogéneas, mal definidas, con bandas, puede ser uno de los signos importantes a la hora de diagnosticar acretismo placentario. Veamos esta zona, esta es una banda bastante gruesa, una banda hipointensa en un T2 haste. En este otro paciente también tenemos un T2, este es un T2 Trufi, que vemos estas zonas hipointensas dentro del espesor de la placenta. Entonces, no solamente es fijarse en la interfaz útero-placentaria, sino en el patrón de intensidad de señal de la placenta, del espesor del parénquima placentario. Y bueno, por supuesto que igual que en el ultrasonido nos tendremos que fijar si existen masas que protruyen por fuera de la línea habitual del útero, porque también va a ser uno de los signos. Entonces, si vemos esta pequeña protrusión, pero no vemos todos los demás signos, bueno, hay que tomarlo con reserva. Pero si vemos este signo de las masas adyacentes y vean ustedes cómo ya en el quirófano, cómo se ve esa masa adyacente. Como es una zona de pared uterina que está debilitada, pues a través del miometrio tan adelgazado podemos empezar a ver parte de los cotiledones. Es aquí justamente donde vemos estas protuberancias que se pueden ver ya a la hora del quirófano como una transparencia de los propios cotiledones placentarios. Entonces decía yo que cada uno de estos signos tiene un valor específico que ya se ha cuantificado más o menos con una sensibilidad diferente para cada uno de los signos. El que se menciona como uno de los más clásicos es el adelgazamiento del miometrio, que tiene una gran sensibilidad, así como la pérdida de la interfaz. De hecho, pues es lo primero que vamos a buscar cuando hacemos resonancia magnética para buscar acretismo placentario. Vamos a ver si esa línea hipoicoica retroplacentaria está perdida o no. Entonces, quienes hacen resonancia magnética tienen que enfocar sus esfuerzos en lograr tener una alta resolución espacial con técnicas FAST, TrueFi, HASTE, pero casi siempre en T2, ya sea axial, coronal y sagital, y ya en forma complementaria, si les da tiempo, si tienen los medios, pues a lo mejor hacer técnicas con medio de contraste, técnicas en T1 axial, técnicas con ecogradiente. Pero la verdad es que hay que ser lo más veloz posible porque estos pacientes son especiales. La tomografía computada, la verdad es que es poco lo que nos puede aportar. Sabemos que cuando inyectamos medio de contraste, realmente es muy difícil que ocasionemos un daño. Sabemos que el medio de contraste atraviesa la barrera hepatoplacentaria y que tiene diferentes fases de captación,
pero no es suficiente para poder hacer una buena diferenciación útero-placentaria. Sin embargo, sí, en casos donde hay una placenta percreta, donde ahí sí podríamos ver las vellosidades atravesando el músculo uterino y alcanzando la vejiga. Eso sí lo podemos llegar a ver. Entonces, no, aunque no es una herramienta, digamos, común, porque no tiene buena resolución, vean ustedes aquí en esta placenta, tiene poquito medio de contraste y bueno, la placenta se ve bastante grande, se ve con buen contraste y con una zona de, de un hematoma intraplacentario en la parte baja de la placenta. Entonces sabemos que tiene placenta previa, pero bueno, vamos a empezar a encontrar ya hallazgos adicionales. Pueden ustedes también consultar estas organizaciones. En especial quiero mencionar la Sociedad Internacional del Espectro de Placenta Creta. Yo encontré bastante información ahí, pueden consultarla, vale la pena porque tienen algunas guías técnicas que pueden ayudar a aquellos profesionales que no solo se dedican al diagnóstico, sino también al manejo, como a los ginecólogos. Ya para terminar, solamente mencionar muy por encima que existe la resonancia magnética multiparamétrica y que se ha en los últimos años empezado a utilizar cada vez más. Es una técnica que requiere un alto grado de especialización porque requiere un manejo avanzado del software que permita que podamos juntar en una sola imagen, a lo mejor técnicas de difusión con un T1, con un T2 haste, y obteniendo lo mejor de cada técnica podamos identificar con mayor certeza y con mayor detalle anatómico la función de los tejidos. Estas son algunas de las imágenes que nos van a poder permitir en un futuro no muy lejano ya empezar, porque algunos solamente están en protocolos de investigación, pero que a través, sobre todo de la difusión, de las técnicas de difusión, nos van a permitir una mejor diferenciación a nivel casi histológico a través de la imagen. Y pues eso sería todo. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchísimas gracias.